Buenas noches, mis queridos socios de aprendizaje. Bueno, estamos haciendo pruebas el día de hoy para ver si podemos lograr que algunos problemas técnicos se superen para algunos de los socios de aprendizaje que se conectan vía Zoom. Les recuerdo que estas sesiones comienzan a las 7 de la noche, a las 7 p.m. de la hora de la costa este de los Estados Unidos, la hora de Nueva York. Así que, por favor, siempre estén pendientes. Saludo a mi querido Javier Béjar en Guayaquil, que por cierto, aquí le está enviando saludos a Yerin Riera. También mi amigo de Puerto Rico, Luis Bebe. Lorena Alvear, también desde Guayaquil. Hoy es el día de Guayaquil. Qué bueno, se conectan desde temprano. Bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre cómo preparar a los socios de aprendizaje, cómo tener a los socios de aprendizaje listos para lo mejor y preparados para lo peor. Mi querido León Martínez, quien sabe en qué parte del mundo se encontrará. Normalmente está o en Japón o en Brasil o en México, por ahí por algunos de esos lados está. Y también Gabriel Marcano. Conectada. Qué bueno, sí, están... Te escucho. Qué bueno, qué bueno. Bueno, fíjate que les decía que entonces lo primero que tenemos que hacer es la etapa previa. Lorena, que está conectada desde Ecuador, ella ha trabajado conmigo bastante y por cierto vamos a tener un programa de formación de facilitadores en Guayaquil a principios del año 2017. Ahí seguramente va a estar mi amigo Benedicto Javier, que se conecta. Qué bueno, mi querida Mimi, acabo de estar en Rancho Santa Lucía, allá en Querétaro. Qué belleza de lugar, es un lugar espectacular para realizar un programa de formación de facilitadores en Querétaro. Espero que pronto me inviten para estar con ella. Pedro, imagínate, Pedro desde Guayaquil, le tengo gran cariño a Pedro. También, claro que sí, Benedicto. Gladys Monreal se conecta también, qué maravilla. Esto es una andanada de gente. Entonces decía que lo primero que nosotros hacemos es asignar tareas previas a los socios de aprendizaje. Eso ha dado unos resultados estupendos. Desde que los socios de aprendizaje yo sé que van a asistir a la experiencia, comienzo la comunicación con ellos, poniéndole desafíos de aprendizaje, principalmente por lo que yo percibo que son sus intereses, sus experiencias. Lo converso con ellos, lo converso con ellas, para que ellos me vayan diciendo lo que sienten que están buscando en el programa de formación de facilitadores y así decido las tareas que van a realizar. Las tareas pueden ser desde un sencillo cartel de bienvenida hasta algo ya más complejo para personas que ya tienen experiencia como facilitadores, para que lleguen a la experiencia de aprendizaje con un desafío de grado alto, para que ellas se sientan que, oye, la estoy tomando en cuenta, que le estoy dando una gran importancia a su participación. Los temas, dependiendo de la experiencia de aprendizaje, si es una experiencia de aprendizaje en la cual la persona, por ejemplo, suponte que fuera Jacobo Chi, que se conecta a esta sesión. Él, por ejemplo, los temas de él son temas de salud, de ciencias de la salud. Como médico, normalmente cuando imparte algún tipo de sesión, tiene que ver con ciencias de la salud. Entonces, él identifica cuáles son los intereses de sus estudiantes y le asigna esas tareas previamente. Eso funciona de manera maravillosa. El criterio de desempeño, tú lo puedes investigar con base en la información que posees del socio de aprendizaje. Si es un socio de aprendizaje que es la primera vez que tiene el contacto con la materia, pues la asignación tiene que estar acorde. Si ya es un socio de aprendizaje que viene con profesionalismo, que ya conoce, que ya domina algunos temas, pues tú vas asignando la tarea con un grado de dificultad cada vez mayor. A mí me gusta poner desafíos que sean realizables, o sea, no colocar un desafío donde el socio de aprendizaje se sienta frustrado.
algunos de los socios de aprendizaje se niegan a realizar esas actividades previas. Por ejemplo, alguien que no se niega es Edgar Arrieta. Ese ha sido uno de mis ejemplos de aventurero, de hacer cosas fuera de la caja, de hacer cosas que nadie ha hecho antes. Entonces, a él, por ejemplo, si lo tuviera como socio de aprendizaje, pues le otorgo una asignación que vaya de acuerdo a su grado de profesionalismo. Y normalmente tiene que ser algo muy desafiante para que él se sienta que está en su medio. Mira que se conecta nuestra gente desde Texas, del ICAL, de la Asociación del Aprendizaje Acelerado allá en Texas. Qué bueno. Por favor, síganlos por Facebook, son extraordinarios. También hay que aprovechar el deseo de aprender. Algunos socios de aprendizaje llegan obligados a la experiencia, ¿verdad? Los pusieron ahí, los obligaron a que asistieran. Entonces los postuló su jefe, los postuló la persona de recursos humanos, vieron una brecha en sus competencias y prácticamente van forzados. Otros están, por ejemplo, con la mente puesta en el trabajo porque tienen gran cantidad de trabajo y además de eso sienten que cuando asisten a la experiencia de aprendizaje están perdiendo el tiempo de realizar su trabajo. Esa labor de quitar esa sensación de pérdida de tiempo te toca superarla rápidamente con la experiencia, no esperar a que pase muchas horas antes que ellos digan vale esta inversión, yo la voy a aprovechar. O sea, está bien, tengo mucho trabajo, tengo muchas responsabilidades, pero esto también es valioso y yo lo voy a aprovechar. En eso, las asignaciones previas del evento son una ayuda, pero también cuando, suponte, normalmente nosotros llegamos como hora y media, 2 horas antes de que comience la actividad y algunos socios de aprendizaje son extremadamente puntuales. Entonces, desde que llegan, nosotros les asignamos esas tareas que son definitivas, que ellos le ven valor, que le ven valor agregado, además que los divierte, los involucra con la experiencia de aprendizaje. Y ese seguimiento de tu parte es importante porque si tú le asignaste una tarea y esa tarea no se revisa, esa tarea no la verificas, no te comunicas, no pones a alguien de tu equipo a que permanezca en comunicación con el socio de aprendizaje, él se siente abandonado y si luego cuando llega la experiencia tú no te ocupas de que ellos presenten, pues todavía va a ser muchísimo peor. Lo que es importante es que todas las tareas se revisen y todas las tareas tengan valor ante los ojos tanto del público como del socio de aprendizaje. Fíjate, a veces pasa que los socios de aprendizaje que asisten a la experiencia le dan gran valor a la facilitación, a la presentación que su socio realizó. Pero el propio socio de aprendizaje se siente que no lo hizo bien, que fracasó, que cometió errores. Entonces esa sensación no es valiosa, no acude a apoyar el proceso de aprendizaje. Tu trabajo está en lograr otorgar el feedback, otorgar la retroalimentación de tal manera de que el socio de aprendizaje sienta que tú valoras su trabajo. Puede ser que haya cometido algunos errores, pero esos errores tú los valoras de forma importante. O sea, tú les das la importancia que tiene, pero sobre todo los grandes aciertos que seguramente realizó a la hora de presentar su tarea. Hay una cosa importante que es la creación de expectativas. En ese caso, por ejemplo, ahorita que se conecta Pedro Araza por esta sesión, su esposa Livia es fabulosa a la hora de crear expectativas. Ella, por ejemplo, lanza campañas a través de las redes, a través de Instagram, a través de Facebook, a través de las redes y crea expectativa de la experiencia de aprendizaje que van a vivir los socios de aprendizaje.
Esa creación de expectativa normalmente es superada gracias a la excelente calidad de Livia como facilitadora. Eso es magnífico. Creaste la expectativa y la expectativa fue satisfecha y excedida. Lo que es frustrante es que tú crees una enorme expectativa de los socios de aprendizaje y luego cuando les toque realizar la actividad resulta que la expectativa es frustrada. Eso es terrible. Por eso no sobrevender, no hacer promesas que no vayas a cumplir. Fíjate que aquí me está alabando mi querido Edgar Arrieta, que resulta que yo soy quien dice que él es un tremendo facilitador y ahora me está halagando a mí. Eso es, tú sabes, peligrosísimo porque ese es mi maestro desde toda la vida. Una amistad que dura ya varias décadas. Y pronto lo espero que venga aquí a Washington a estar conmigo y conversar. Oye, qué lindo, se conecta mi hermanito Gabriel Ruda a esta sesión. Quién sabe, a lo mejor está en Panamá o en Venezuela. Un gran saludo. También Gustavo Bustamante se conecta y muchas gracias, Gustavo, por estar conmigo. El aprovechamiento de las expectativas que traen los socios de aprendizaje. Fíjate, por ejemplo, cuando hemos ido, Gabriel y yo, a eventos internacionales, la gente, cuando están esperando a Gabriel, están esperando el poder de su voz, el poder de su personalidad, su gran simpatía, la energía que imparte cuando está facilitando, cuando está en una sala, no importa el tamaño. Yo lo he visto trabajar con grupos de 20 personas, lo he visto trabajar con grupos de 500 personas y la energía es proporcional y poderosa. Esa expectativa que trajeron, que normalmente viene por lo que llaman los americanos el voice mouth, se corrió la voz de que Gabriel era un excelente facilitador y la gente lo va a buscar porque le llegó la noticia de que iba a realizar una experiencia. Lo mismo pasa con Livia Rincón. La gente ya le va pasando la voz y es notorio. Yo veo en las redes que ella publica cualquier post y ahí hay cientos de personas que empiezan a mostrar que les interesa lo que ella está diciendo. Entonces, cuando a ella le toca facilitar, la expectativa está creada y normalmente ella excede la expectativa. Lo mismo pasa con mi querido Gabriel Ruda. Y fíjate, eso yo he visto a Gabriel facilitar en Argentina, en Colombia, en México, en Panamá, donde va la expectativa, la genera, la produce, la construye y luego la expectativa la excede. Lo mismo pasa con los grandes facilitadores. Ahorita, por ejemplo, acabo de estar con Carlos Otero, el famoso Charlie Otero, Manito. Acabo de estar con él en Querétaro y es impactante. O sea, estamos hablando de que la intervención que estuvo por menos de 15 minutos y la generación de energía fue total. Claro, la expectativa no había sido construida por él, para él. Había sido construida por mí y por todo el equipo del grupo DEO que organizaba el evento del encuentro de dinámicas de grupo. Y no se esperaban que Carlos Otero, que Charlie iba a realizar su intervención. Eso, ¿qué pasó? Que no solamente cumplí la expectativa que tenían, sino que la excedí, dándole valor agregado, entregándoles un facilitador internacional de la marca de Manito en ese evento. Eso es de lo que estoy hablando. Cada vez que te conectas, se pasa conmigo. Por ejemplo, now I have Dr. Pham. Dr. Pham is the person who realized my transplant, my heart transplant. I will be 2 years old with my new heart, and Dr. Pham was the person who performed the transplant. He is a great guy. Él es una persona extraordinaria. Y fíjate, la expectativa que él generó en mí fue siempre que iba a suceder algo maravilloso. ¿Y qué pasó? Pasó algo maravilloso y más. Sucedió algo maravilloso y milagroso a la vez. El doctor Pham es perfecto ejemplo del uso
de las sugestiones para crear las expectativas de las que estamos hablando. Aprovechando el deseo de aprender. Si una persona te demuestra que tiene un gran deseo de aprender, aprovecha para darle 5 veces más. O sea, eso parece exagerado, pero es así. 5 veces más. La gran ventaja de los facilitadores extraordinarios que están conectados a esta sesión es precisamente la concepción de que cada uno de ellos es capaz de darte mucho más de lo que estabas esperando. Dice Benedicto Javier, a medida, déjame ver cómo leo esto, a medida que, déjame ver, se me mueve, a medida que explico la concepción de feedback en relación a la valoración, viene a mi memoria esa concepción distinta de evaluación sancionadora. Claro, así es, mi querido Benedicto. Cuando la persona recibe retroalimentación, debe salir mucho mejor que como llegó. Fíjate, por ejemplo, ahí está conectado Roger Michelena, el hombre de los libros y del café. Y cada vez que yo converso con Roger, tengo una expectativa enorme. Cada vez me da 5 veces más. 5 veces más. Y ustedes síganlo, por favor, en Facebook, Roger Michelena. Él publica todos los días de forma abundante y él prácticamente alimenta mi deseo de leer de forma extraordinaria, porque a mí que me encanta leer y él está citando autores, marcando artículos en la web que leer, haciendo uso de frases, mostrando fotografías. Eso lo que hace es que se va incrementando 5 veces más mi deseo de leer. Roger, en eso es una maravilla. Se conecta desde Perú. Por cierto, aprovecho para decirle a José Finol que voy a estar en Lima a partir del día lunes para que me escriba y así nos pongamos de acuerdo para vernos en Lima, Perú. Ahí voy a estar desde el día lunes facilitando un proceso de aprendizaje. Voy a estar bastante comprometido, pero seguramente tendremos la oportunidad de vernos allá. También mi querida Saidiana Vicorache. Siguiendo con estos temas de alistar a los participantes, de prepararlos, la presentación de ti mismo, eso es fundamental. Fíjate, no hay una cosa que a mí me aleje más de un facilitador que la lectura de su currículo. O sea, si tú tienes necesidad de que los socios de aprendizaje conozcan que tú eres la mamá de los helados, que no hay nadie mejor que tú, ahí la cosa está errada. A mí me gusta que los socios de aprendizaje me conozcan. Ya ellos revisaron para estar en esa sesión contigo quién eras tú. Si no lo revisaron, alguien se los dijo. Y si no lo revisaron ni nadie se los dijo, no te preocupes, se va a enterar durante la experiencia de aprendizaje. No considero que haya un error más grave que andar leyendo el currículum y sobre todo si encima de todo lo presentas eres tú mismo. Yo no estoy de acuerdo con eso y yo no se lo recomiendo. Hagan uso de su inteligencia y de su astucia para que la gente los conozca sobre todo el ser humano maravilloso que es cada uno de ustedes. ¿Tú eres un facilitador? Sí. ¿Eres un conferencista? Sí. ¿Has tenido éxito? Sí. Perfecto. No se preocupe, se van a enterar. La gente no necesita que tú le digas que tú eres un líder. Ellos lo van a reconocer. La gente no necesita que tú le digas que tú eres extraordinario. Si lo eres, ellos te van a reconocer. O sea, a la hora de presentarte, preséntate como ser humano. Presenta las distinciones que hacen de ti esa persona que está feliz de estar con ellos en la sala de aprendizaje. En eso, por ejemplo, ahorita que se conecta Gustavo Leal en esta sesión, inmediatamente me vienen a la mente varias personas relacionadas familiarmente con él. Bueno, esas personas no necesitaban presentación. Tú las conocías por su éxito. Mira, en el caso de Edgar Arrieta, que se conectó anteriormente. O sea, no tenía que leer su currículum. Además, su currículum, si lo leemos, tardamos una eternidad. Lo que era importante era el magnífico ser humano que
que él es. Entonces, a la hora de presentar, deja que tu anfitrión haga la presentación de la institución, de quien está realizando la actividad, y deja que el foco se ponga en ella o en él. Y pídele a tu anfitrión que por favor no lea tu currículum. Eso no funciona. Por lo general, fíjate, a mí me encanta Manito porque Carlos Otero, que ya lo he nombrado, porque Carlos Otero pues es una persona que tiene una formación académica impecable. Era decano del Tecnológico de Monterrey, decano de extensión del Tecnológico de Monterrey, un doctorado obtenido en una prestigiosa universidad italiana y una carrera universitaria pues destacada. Y resulta que él hacía algo muy cómico, ponían un presentador omnisciente, uno de esos presentadores que tiene la voz en off, en el micrófono, y entonces lo presentaban y él, tú sabes, hacía una presentación así rimbombante y después salía él con su metáfora vestido de payaso. Usted tiene que ver la cara a los socios de aprendizaje cuando veían a Manito entrar vestido de payaso, después de haber leído aquel currículum que había él presentado a través de esa voz que ni siquiera era él mismo. La gente no se olvidaba completamente de la presentación que le habían hecho para deleitarse de la presencia del facilitador extraordinario que es Manito. Eso ocurre con todos los extraordinarios que yo conozco. Hace poco recordaba a mi querido Mauro Rodríguez Estrada. Mauro era tan extraordinario que él hablaba arameo antiguo, hebreo antiguo, era traductor de textos antiguos bíblicos del pueblo judío, hablaba latín y griego antiguos y latín y griego moderno, hablaba alemán, francés, inglés, o sea, era políglota de por lo menos que yo recuerde 9, 10 idiomas. Pero él lucía un hombre humilde permanentemente, se vestía modestamente y andaba siempre con una libretita tomando notas. Produjo más de 60 libros y cada uno de ellos era mejor que el otro. Mauro no tenía que presentarse para que la gente supiera que era extraordinario. Era tan extraordinario que la gente lo reconocía por solo verlo. Eso es una maravilla. El doctor Pham, por cierto, que como no habla español puedo hablar de él, es exactamente lo mismo. El doctor Pham es un hombre pequeño de estatura, de origen vietnamita, y cuando tú lo ves, un hombre, o sea, tú jamás vas a decir que ese es uno de los 3 médicos cirujanos cardiovasculares más importantes del mundo, pero su tamaño es proporcional, inversamente proporcional a su genio y a la extraordinaria persona que él es. No necesita presentación. Pero de todas maneras busquen para que averigüen. El doctor ese se escribe S-I, así como la afirmación, Pham, P-H-A-M, Pham. Búsquenlo para que vean. Y ese fue el médico que realizó mi trasplante y un docente extraordinario en la Universidad de Maryland. A la hora de realizar el alistado del socio de aprendizaje, de preparar a los socios de aprendizaje, la primera impresión, como dice la frase, solamente ocurre una vez. Así que prepárate que esa primera impresión sea extraordinaria. Solamente vas a tener una oportunidad de que así sea. Por lo tanto, busca que sea una presentación sencilla, humilde, diáfana, que muestre el ser humano que tú eres. Recibe a los socios de aprendizaje. Acabo de estar con varias personas allá en Querétaro. Ahí me está hablando León Martínez. Así es que nuestro amigo Manito, que fue quien nos presentó, y fíjate qué importante, él dice que la felicidad está siempre basada en las expectativas que él crea. Gracias, León, precisamente de eso estamos hablando. Entonces, te decía que cuando estuve en Querétaro, yo me paré en la puerta y recibí a cada uno de los socios de aprendizaje verificando su nombre, sabiendo algo sobre ellos, sobre ellas, qué era lo que venían a buscar. Algunos de ellos ya me conocían desde antes, los saludé con afecto.
algunos recién los conocía, hice, como dicen los mexicanos, hice albur para que se rieran. A cada uno lo recibí en la puerta, todo el auditorio. Que me comí algunos momentos de la presentación, sí, yo preferí eso a que la primera impresión fuera positiva, y así funcionó de maravilla. Tengo un par de preguntas de parte de Ayerin Riera. A ver, Ayerin, ¿qué preguntas has recogido hasta ahora? Sí, tengo aquí una Adelante. pregunta, Adrián. Cuando hace las asignaciones previas a la experiencia de aprendizaje, es decir, hay un número recomendable, se hace una, dos, dependiendo, va a depender del tipo de audiencia que vas a tener en la experiencia. Ajá. Fíjate, cuando tú tienes socios de aprendizaje así como Leo Martínez, que tienen una vida que parecen 4, tienes que tener cuidado con las asignaciones previas porque ellos tienen un tiempo limitado. Entonces, tú le entregas una asignación desafiante, pero posible de ser realizada dentro de su complicada agenda. Pero hay socios de aprendizaje que les encantan los desafíos. Entonces, yo les voy dando en tanto y en cuanto ellos van aceptando y tienen posibilidades de realizarlo con éxito. Algunos socios de aprendizaje se niegan así, pero rotundamente a aceptar una asignación previa. Yo busco convencerlos, pero no le impongo nada. Que ellos reaccionen por su propia decisión. Qué bueno, se conecta Santiago Cartagena, parte del equipo de nuestro equipo de proyectos. Es el maravilloso grupo que estamos reunidos para conversar sobre el proyecto. Por cierto, espero que vaya a Lima a verme. Ojalá que así sea, mi querido Santiago. Bueno, ¿alguna otra pregunta, mi querida Ayerin, de parte del auditorio? Tenemos todavía unos minutos para contestar. Sí, hay otra pregunta. Adelante. En referencia también a las asignaciones previas a la experiencia de aprendizaje. Pregunta uno de nuestros socios si esas asignaciones previas son personalizadas o es la misma asignación para todos los participantes. Personalmente, yo tengo una habilidad que percibo con base en la manera en cómo converso con los socios de aprendizaje desde que empiezo a interactuar con ellos, o reviso la ficha de inscripción y me dejo llevar por mis intuiciones y asigno algo diferente para cada quien. Algunas asignaciones son individuales, otras asignaciones son colectivas. O sea, algunas asignaciones las realiza un solo socio de aprendizaje y otras veces le asigno cosas para ser realizadas en cooperación con otros socios de aprendizaje. Incluso cuando hacemos eventos internacionales, ya he tenido una experiencia maravillosa de asignar trabajos para socios de aprendizaje que provienen de diferentes ciudades y países y funciona espectacularmente. O sea, contestando la pregunta que hace el socio de aprendizaje, cada asignación será apropiada al estilo de aprendizaje del socio de aprendizaje. Así que creo que con eso contesto tu pregunta. Todavía tengo, creo, un minuto más para una pregunta adicional. Aquí estoy leyendo una que tiene que ver con la formulación del contrato de aprendizaje. Por cierto, ese es el tema de la semana que viene. Así que fuiste premonitorio al hacer la pregunta. La semana que viene vamos a hablar sobre la formulación del contrato de aprendizaje, del contrato psicológico que se establece entre el facilitador y los socios de aprendizaje. Una parte del contrato la proponen los socios de aprendizaje, otra parte del contrato la propone el facilitador y a veces parte del contrato lo propone el ente, la organización o la empresa que es la anfitriona de la actividad. Así que la semana que viene voy a contestar tu pregunta. Por favor, conéctate, Salvador, por favor, conéctate con nosotros la semana que viene a las 7 de la noche, hora de Nueva York. Voy a estar transmitiendo
ese día desde Lima, Ecuador. Saludo a mi querida Rosana Hércoli, que creo que está en los Estados Unidos ahorita. Tatiusca Caldera, qué maravilloso grupo. Dina Durango y Darling Perú. Ávila. Dime. ¿Y Adrián? Dígame. Lima, Perú. Lima, Perú. ¿Qué dije? Lima, Perú. Lima, Ecuador. Ah, Lima, Ecuador. Es que tengo Ecuador todavía en mi corazón y en mi afecto, pero es Lima, Perú. Sí, señor. Bueno, que tengan feliz noche. Como siempre, nos vemos en el espejo.